Las 12:36 comenzamos la última. Sí, me miran así, pero es verdad, es la última junta de portavoces de esta temporada, evidentemente, donde vamos a dar también los boletines de notas a todos los que han estado por aquí. Están pendientes, la verdad es que están pendientes, Chema. Hay tensión, hasta el examen final no se sabe, ¿no? Bueno, puedo avanzar que hay notables altos, matrículas, incluso sobresaliente y matrícula de honor. Hay una matrícula. Pero siempre el último día uno la puede mangar. Exactamente, hoy es el último día y estamos a falta de conocer las cosas. Seguro que aprueban todos, porque además tengo que insistir una vez más, tenemos que insistir en la cadena SER, el agradecimiento a los representantes de los 5 grupos municipales por asistir aquí todos los lunes. Algunas veces somos conscientes de las dificultades, pero lo agradecemos, y seguramente aún más la opinión pública, en este caso los oyentes de la cadena SER. Ahí está ese agradecimiento. Pues vamos a ir saludando a María Sánchez, concejala de Medio Ambiente. María, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. José Antonio Martínez Bermejo, Partido Popular, buenos días. Buenos días. También Pedro Herrero, Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, ¿qué tal? Charo Chávez, si se puede. Hola, buenos días. Pilar Vicente, Ciudadanos, buenos días, Pilar. Muy buenos días. Vamos a hablar de la gestión del agua y, como bien ha dicho, no es frase mía, es de José Antonio Martínez Bermejo. Vamos a hablar del agua del Ayun. Del ayuntamiento, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, no, la verdad es de Manolo Sánchez, lo decía así, lo llamaba así. Un año se cumple el domingo de la recuperación de la gestión pública del agua en Valladolid. En consecuencia, en la cadena SER chequeamos este asunto, este tema fundamental. Un año sin aguas de Valladolid y un año con Acuaval. A falta de unos días, no sé si el diagnóstico que puede aportar María Sánchez se corresponde a lo que pensaba justamente al inicio de esta legislatura y cuando se decidió por la recuperación de la gestión pública del agua. Sí, gracias, Chema. Efectivamente, dentro de una semana se cumple un año de la recuperación de la gestión directa del agua, y para mí lo que define a este periodo sobre todo es la normalidad. Si recordamos, hace un año o año y pico los términos del debate público eran de lo más catastrofista. La concesionaria y la oposición decían que el servicio se ponía en peligro, que el agua iba a ser carísima. Prácticamente se nos decía que no iba a salir el agua por el grifo tras la municipalización, y un año más tarde el agua sale del grifo, cuesta lo mismo que siempre y el servicio se presta de forma ejemplar por la misma plantilla de profesionales. Esto es de cajón, porque cambiar el modo de gestión de un servicio debería ser una cosa rutinaria, con su complejidad técnica, claro, pero la gestión pública de los recursos públicos debería ser la norma, no la excepción. Si esto no es así y hay tanto revuelo, es porque hay intereses privados afectados. Se ha puesto la alfombra roja a las privatizaciones durante los últimos años en nuestro país, porque hay empresas que dejan de ganar dinero y legítimamente defienden sus intereses, pero en nuestra opinión es mucho más apropiado que los beneficios que se generen a partir de recursos públicos como el agua, lo que pagamos los vecinos por el precio del agua, se reinviertan en el servicio, en mejorar la red. La marcha económica de la entidad pública es buena, se van cumpliendo razonablemente las previsiones y se está comenzando a subsanar el déficit de inversión acumulado durante los últimos 20 años y que ha hecho que tengamos una red anticuada, reventones frecuentes, etcétera. En los últimos años, además, se está haciendo un importante esfuerzo inversor, y en los próximos el grueso del beneficio que se tenga en la empresa va a ir para reparar esa red, porque cuando no hay que compartir los beneficios con bolsillos privados, nos queda mucho más margen y la ciudad sale ganando. Además, simplemente para terminar, los tribunales están avalando el fondo del proceso. Hay 5 disposiciones judiciales ya a favor de ella, después de que el Ministerio de Hacienda del anterior gobierno, además de la concesionaria, hayan interpuesto muchos recursos, pero como es sabido, la semana pasada ha habido una sentencia negativa respecto a un aspecto formal relativo a la tasa, pero es una cuestión técnica que no afecta al fondo del asunto, ya que la ciudadanía veníamos pagando lo mismo. La gente ha recibido su servicio, ha pagado como siempre y no ha habido reclamaciones. Por tanto, normalidad plena y un primer año, desde mi punto de vista, con balance positivo. Pues vamos a intentar resumir la primera intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo. Pues lo primero que tengo que decir es que el agua siempre ha sido pública, del ayuntamiento, ¿no? Se decía. Otra cosa es que lo que se gestionara a través de una empresa, como lo hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zamora, gobernado por Izquierda Unida, que sigue manteniendo la gestión por la misma empresa que lo gestiona en Valladolid. Además, este ayuntamiento no puede sacar pecho de remunicipalizaciones, porque sigue gestionándose por empresas la teleasistencia, la ayuda a domicilio, las escuelas infantiles, el arreglo de las calles. O sea, es decir, simplemente ha sido una decisión parcial, que además empieza a vérsele ya las costuras. Una decisión en la que ya no se puede presumir que todas las sentencias, como se decía la semana pasada,
La semana pasada ya ha habido una sentencia en contra en la que al ayuntamiento además se le ha condenado en costas. O sea, es decir, no solamente se le ha dicho que es ilegal el cobro de tasas por como se hacía en el 2017, sino que además se le ha condenado en costas. Por lo tanto, muchos de los usuarios que hemos pagado el agua en el 2017 podríamos perfectamente ahora reclamar la devolución. Es verdad que la mayoría de los vecinos no van a pedir devoluciones a lo mejor de 10, 12, 14 euros, pero las empresas que pagan miles de euros a lo mejor sí se lo empiezan a plantear. ¿Y eso por qué fue? Por la precipitación de este gobierno en querer sacar adelante un mal llamado proceso de remunicipalización que no es tal y que nos ha metido en líos y que va a mantener a lo largo del 2018, porque sigue siendo ilegal la tasa fijada en el año 2018. Ha devenido ilegal, a pesar de que todos le advertimos en el Pleno que ya no se pueden cobrar tasas, sino prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Cobrar impuestos o cosas impositivas y tributarias a los vecinos cuando no se tiene el derecho a ello es algo sumamente ilegal, y por eso los jueces han condenado en tasas al Ayuntamiento de Valladolid. Del PP al PSOE con su portavoz Pedro Herrero. Sí, bueno, se cumple un año de la remunicipalización y lo primero es felicitar a toda la plantilla de Aquaval y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que bueno, con la gran profesionalidad que les caracteriza, pues están sacando adelante una transición que no era nada sencilla. Por ubicar un poco a los oyentes, recordar que en el año 2017 acababa el contrato, después de 20 años que el Ayuntamiento hizo una concesión a Agualid para la gestión del agua, y el Ayuntamiento tenía que tomar la decisión de si continuar con ese sistema o no y buscar la manera más eficiente, más sostenible de gestionar el agua en Valladolid. El Ayuntamiento encargó un estudio y ese estudio demostró que desde el punto de vista jurídico, económico y social, la forma más eficiente y sostenible era la empresa pública. Por tanto, el Pleno fue quien tomó la decisión, aprobó la creación de esa empresa pública, a la que Agualid lógicamente pues se opuso, lógicamente, al perder esa oportunidad de seguir haciendo negocio con el agua, e inició una batalla legal que, como decía la concejala María Sánchez, pues hasta ahora ha demostrado, ha dado la razón en el fondo de la cuestión en sucesivas sentencias a que el Ayuntamiento hizo las cosas bien. Y ahora ha salido esta sentencia, que no es sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma, que habla de que se tenía que haber cobrado de una manera y no de otra, pero que no tiene ninguna incidencia en principio sobre las arcas municipales ni sobre el pago que han hecho los ciudadanos por el agua. Tenían que haber pagado exactamente lo mismo que pagaron y por tanto no hay esa incidencia. Yo no sé en este caso si el Partido Popular, que en su día fue muy beligerante con toda esta situación, previó esto, si recurrió esa forma de pagar, que parece ser que no, y por tanto en todo caso si celebra esta sentencia en contra del Ayuntamiento no es desde luego por su iniciativa política. Charo Chávez, portavoz de Sí se puede. Bueno, yo creo que se han dicho aquí algunas cosas que ya aclaran bastante sobre la cuestión de la remunicipalización o municipalización de la gestión del ciclo integral del agua. Lo que es cierto es que, en primer lugar, esta se produce porque hay un contrato que concluye desde el 1997 al 2017, son 20 años en una concesión, y yo creo que la responsabilidad que todo ayuntamiento, toda administración tiene que hacer, evalúa cuál va a ser el sistema más eficiente y más sostenible, también en una nueva coyuntura económica, con unas perspectivas muy diferentes a las que posiblemente hacía 20 años, con respecto a problemas que antes no nos planteábamos, llámense sequías, por el cambio climático, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Además, hay toda una corriente mundial, no de Valladolid solo, sino mundial, donde ciudades como París, como Nueva York o como Berlín se plantean la remunicipalización o municipalización de la gestión del agua. Y esto es porque de repente se cae en la cuenta de que un bien esencial como es el agua se convierte en algo que la gestión es fundamental y de orden ético para la población. ¿Por qué? Porque ante cuestiones, por ejemplo, como la sequía, que una entidad privada lo pueda gestionar podría conllevar, yo creo que se lo puede entender todo el mundo, porque el interés primordial, lógicamente, y no hay que tampoco demonizarlo, de una empresa es el bien de la propia empresa, no el bien común. Y es por eso que se convierte en una tendencia y una nueva reflexión ética. Y es por eso que se plantea hoy y no hace 20 años la cuestión de la municipalización de la gestión. Pero hay una cuestión, es que esto además ha sido refrendado ya por el ordenamiento jurídico y también por las diferentes sentencias de los tribunales al respecto, donde, por ejemplo,
se reconoce que en la recién aprobada Ley de Contrato del Sector Público que la gestión indirecta ha de considerarse subsidiaria respecto a la gestión directa. ¿Por qué? Salvo que la gestión indirecta ofrezca resultados sobre la eficiencia y la sostenibilidad mucho mejores que la gestión directa. Aquí se hizo un estudio donde se valoran todas las posibilidades y sobre todo donde se afrontó un déficit de inversión en la red integral del agua que la verdad es que clamaba al cielo. Yo creo que ese problema se ha resuelto, es verdad que no exento de dificultades, y con respecto a la cuestión que acaba de sacar el señor Martínez Bermejo sobre esta última sentencia, bueno, hay que aclararle a la gente que nos escucha que el tema sobre tasa o precio público es un tema jurídico que viene de hace muchísimo tiempo. Ya en el 2012 había sentencias que incluso han sido contradictorias unas con otras, por tanto no queda muy claro qué es una tasa, qué es un precio público, y en cualquier caso, es una cuestión formal, y aquí no se ha hecho nada ilegal y tampoco se ha engañado a nadie. Y además hay una cosa que se va a subsanar porque existían serias dudas de cuál era la mejor fórmula, porque como digo, es un problema jurídico sobre el que se han vertido auténticos ríos de tinta sobre cuál era la fórmula apropiada para el tema del agua. Vamos a concluir esta ronda. Les pido en la siguiente, por favor, brevedad para tener 2 turnos. Pilar Vicente, Ciudadanos. Sí, bueno, por las palabras de la portavoz de Si se puede, parece que la gestión anterior no era ética. A mí me parece que ese déficit de inversión que había respecto al canon, que ha hecho usted, no lo he dicho, el tema de que ahora era más ético, y parece que no he dicho más ético, perdón, es una cuestión que se pone en la ética. Pero es que no voy a consentir que se digan cosas que no he dicho más ético. Has dicho que ahora se avanzaba en un camino más ético, por lo tanto a mí me genera esas dudas acerca de si antes no era ético, y sí que me gustaría que aclararas por qué lo era o por qué no lo era. El déficit de inversión del que se ha hablado, no era necesario para ello proceder a la remunicipalización. Perfectamente lo que se podía haber hecho es a través del canon haber llevado a cabo esa solución y esos problemas que hay en las tuberías de Valladolid, ¿no? Para eso no era necesario cambiar. De la memoria que se extrajo, nosotros creemos que la mejor opción habría sido hacer una sociedad mixta, porque el hecho de dejar de contar con una empresa especializada en la materia sí que nos puede generar algún problema, algún hándicap en cuanto a las últimas novedades en el tema de la gestión y en cuanto al tema de la competitividad de la propia empresa. Nosotros creemos que el equipo de gobierno puso la ideología por delante de los datos. Incluso el Partido Socialista habló en alguna reunión de esa preferencia por la sociedad mixta, pero cedió una vez más a sus socios de gobierno y, como siempre, pues al final optaron por este sistema. De esa memoria también se extraía que a medio o largo plazo era imposible mantener las tarifas actuales a los ciudadanos. Por lo tanto, veremos qué es lo que termina pasando. El tema del personal, del que no se ha vuelto a hablar, también sigue en el aire. Si se puede, recuerdo que una entrevista vino a decir que los cargos se otorgarían de forma directa, y no es así. La ley indica que en 3 años esas plazas tienen que salir a concurso, así que también habrá que ver qué es lo que pasa. Y a mí la verdad es que me genera un poco de estupor escuchar a la portavoz de Valladolid toma la palabra, que parece que se avergüenza de la contratación con las empresas, cuando actualmente lo que se está haciendo a través de Aquaval es externalizar prácticamente todos los servicios. No sé por qué se avergüenza de la relación con las empresas cuando son las empresas las que generan empleo y también nos llevan a la riqueza. María Sánchez, directamente aludida además. Bien, yo creo que el otro día comentaba que veníamos a hablar a la SER de este tema y me decían, la multinacional del agua, Acona, se va a sentar en el debate. Digo, no se preocupen, que ya tienen 2 máximos valedores, como están escuchando los oyentes. Lo tiene el Partido usted, Popular es tú la que estás externalizando Uno de todo. los beneficios más claros de la municipalización precisamente es el ahorro en varios aspectos. Nosotros lo dijimos, hay que contar con empresas del sector para externalizar ciertos servicios de la empresa, como ocurre en todo el mundo. Hay pymes, porque hemos hecho lotes, cosa que antes la empresa directamente contrataba con empresas de su grupo. Y lo que hemos conseguido en 6 meses es ahorrar 1 millón de euros en esos contratos que antes realizaba la empresa. Y además, como digo, con lotes, para que empresas medianas y pequeñas se presenten. Entonces, lo mismo pues puede ser incluso positivo para las empresas de la ciudad. La sentencia, además, se ha hablado de la sentencia sobre la tasa del agua, es una sentencia muy técnica. Así que voy a intentar hacerlo entender para que la gente que nos escuche lo pueda ver de manera clara. No muy amplio, sí, porque de este tema ya hemos hablado. Una comunidad de vecinos tiene calefacción central y pasa gas, imaginemos, y pacta que el precio sea el mismo. Hay un defecto formal. ¿Alguien entendería que ese precio que han pagado es ilegítimo? No, independientemente de que sea formal. Además, el problema es que nos dicen que como la tasa empezó a entrar en vigor a mitad de año, ese es el problema, pero es un defecto formal. Y
lo vuelvo a decir porque el recurso de Aguas de Valladolid es un recurso político. Están perdiendo beneficios, están perdiendo influencia y, por tanto, tienen intereses legítimos de seguir peleando. Pero lo que no se entiende es que partidos políticos del Ayuntamiento de Valladolid sigan peleando en el mismo sentido. Y, de hecho, lo que es enormemente llamativo es que el Partido Popular y Ciudadanos se lleven, por ejemplo, las manos a la cabeza con esta sentencia, porque hubo una sentencia que anuló la tasa con la privatización cuando estaba Aguas de Valladolid gestionando el servicio de 2002 a 2017. Aquí está el titular, tengo la sentencia, incluso con Aguas de Valladolid pasaban estas cosas en el ayuntamiento. La tasa estaba mal. ¿Qué ocurrió? Que luego hubo una sentencia que dijo, la gente ha pagado el precio por el agua y no hubo que devolver nada. Ahora en León también ha ocurrido. Entonces, por tanto, me parece irresponsable hacer este tipo de discursos, porque parece que cuando gestiona una empresa privada es todo maravilloso y cuando gestiona una empresa pública es todo una catástrofe. Sobre todo, animo también a la gente a entrar. Dice que en qué se ha mejorado. En transparencia, claro que se ha mejorado. Hay una web de transparencia de Aquaval que ahora por lo menos sabemos dónde va el dinero que pagamos los ciudadanos y ciudadanas por el precio del agua. Antes lo desconocíamos. Partido Popular, José Antonio Martínez Bermejo. Espero que me deis buena nota, porque yo suelo ser el más breve en mis intervenciones. Pues en eso voy a intentarlo ser también otra vez, aunque esto es difícil. La voy a resumir mucho. El EPEL del agua es la gran mentira. ¿Y por qué es la gran mentira a los vecinos de Valladolid? Pues muy sencillo, porque durante el segundo semestre del año 2015, durante todo el año 2016 y el primer semestre de 2017, del famoso canon del agua de la empresa, no se metió ni un euro por el gobierno municipal tripartito a inversiones relacionadas con el agua. O sea, lo que le criticaban al PP lo hicieron durante 2 años. Pero es que lo que es muy fuerte, el 1 de julio del año pasado empieza el EPEL, y en el año 2017, en ese segundo semestre, lo que se ha invertido en las conducciones del agua es el equivalente a cero. Nada, niente, absolutamente nada. Y en lo que llevamos del año 2018, y recuerdo que estamos a punto de entrar en julio, no llega prácticamente ni al 12% del total de las cantidades previstas lo que se está invirtiendo en lo del agua. Por lo tanto, que no se mienta, que se diga la verdad. ¿Esto para qué se ha hecho? Termino muy rápidamente. No se garantiza que el precio no vaya a subir, si es que ya ha subido, si es que para miles de vallisoletanos pensionistas, jubilados, mayores de 65 años que vivan solos o acompañados de una persona, se les ha multiplicado por 100 el precio del agua. Claro, si el precio son 15 euros dirán, oye, pues 30, ¿vale? Pero se les ha multiplicado por 100, ya ha subido el precio, y es una decisión que ha tomado... La bonificación. Perdón, María, yo te escucho. Me toca hablar a mí, María. Me toca hablar a mí. Iba a dar un 10, ya no, muy rápidamente, me conformo con el 9,5. Muy rápidamente, coincido con Pilar. Problemas de plantillas que van a empezar a venir ahora. A ver si alguno de estos señores que están trabajando se va a ir a la calle por no poder aprobar las oposiciones que le va a tocar hacer. Y por último, con el EPEL del agua hemos vuelto y hemos encontrado en el Ayuntamiento de Valladolid el cuñadismo. Se aprovechó para contratar a la cuñada de un concejal y el señor Puente mirando para el techo. Por eso, a ese tema sí lo hemos llevado al juzgado, no los otros, porque no nos gusta judicializar la política como les gusta a ustedes, señor Herrero. Del PP del PSOE. Por ver la coherencia de la oposición, Ciudadanos en su programa electoral decía que da igual si el agua es pública o privada, mientras los ciudadanos tengan un buen servicio, que ahora lo tienen. El Partido Popular, que sabía que en 2017 acababa el contrato, no decía nada, ni una sola palabra sobre la gestión del agua, no tenía planes al parecer. Eso sí, decía Valladolid con los servicios públicos. El Partido Socialista sí decía, leo textualmente, gestión pública del ciclo urbano del agua. Por tanto, lo digo por lo de la coherencia. Hablaban ahora de la ética. Ustedes, el Partido Popular, dejó caducar un expediente sancionador a Agualid, por ejemplo, y se cargaron la Comisión de Control y Seguimiento del Servicio. Y se hablaba aquí de generar riqueza, riqueza para la empresa privada, y se habla de la gran mentira. Yo solo sé que en el año 97 el Partido Popular hizo caja con 16 millones de euros por vender la empresa antigua del agua, la pública, y 20 años más tarde hay un déficit de 96 millones de euros en inversión de infraestructura en la red del agua. Luego, menudo negocio para la ciudad. Sí se puede. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de cierto sentido cuando se habla de las cosas, y la verdad es que el apostar por esta gestión del agua no es una cuestión de obstinación.
Yo creo que es una cuestión, y cuando he hablado de la ética, no estaba poniendo en duda la ética de la empresa, estaba poniendo en duda la ética general que nos obliga a apostar más por el bien común y por garantizar una serie de objetivos de sostenibilidad, una serie de derechos que quizás hace 20 años no nos planteábamos, pero no por la ausencia de la misma, no, sino simplemente porque las sociedades evolucionan su moralidad y evoluciona su ética. Antes había problemas que jamás pensamos que iban a existir y hoy sí, por tanto los enfrentamos de otra manera. Yo creo que hay otra cuestión importante que poner sobre la mesa, y es que el Partido Popular está muy preocupado de lo que se ha hecho un año en un cambio importante en la gestión, que desde luego no hay que justificar en absoluto que no se haya hecho, pero pretender que en un año se hagan todas las inversiones que no se hicieron o no se controlaron en 20 años, yo creo que cualquier ciudadano que no es tonto, por suerte, pues es algo que todo el mundo, a nadie se le escapa. Por suerte, y menos mal, que estamos en una ciudad con gente bastante sana y bastante normal, informada en términos generales, y no se plantean estos problemas que plantea ni el Partido Popular ni Ciudadanos, porque hay una cuestión importante que es lo que le afecta al bolsillo. Al consumidor le da lo mismo que sea una tasa o que sea una tarifa, porque al final el precio del agua lo pone el ayuntamiento. Entonces, yo creo que eso es una cuesta importante, así que tampoco hay que lanzarse a lanzar ahí acusaciones y demagogias una vez más para intentar confundir a la ciudadanía, que yo creo que por suerte ya pues no van a ser capaces. 4 minutos para la una, Ciudadanos, Pilar Vicente. Sí, nosotros lo que queremos es que el sistema antes funcionaba y que no había necesidad del cambio. Una vez hecho el cambio, pues nosotros tenemos que velar por el mejor servicio para los ciudadanos de Valladolid. Y aunque a la concejala de Medio Ambiente le parezca que todo ha sido maravilloso, desgraciadamente no ha sido así. Un ejemplo es que se han enviado facturas a domicilios distintos de los que correspondía. A domicilios distintos, es decir, no te llegaba la factura del agua, no te llegaba, llamabas, ay, perdone, que es que la hemos mandado a un domicilio de otro barrio. La factura ha tomado, por ejemplo, un formato distinto del que tenía antes. Ha habido vecinos que se han quejado. Por lo tanto, hay muchos temas que mejorar. Y esta aclaración que ha hecho acerca de la sentencia de la concejala de Medio Ambiente, yo hubiera agradecido que nos lo hubiera informado a los diferentes grupos, no a través únicamente de los medios de comunicación, habría sido lo mínimo, porque la realidad es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia determina que el Ayuntamiento cobró el servicio de agua de forma ilegal en 2017. Lo dice tal cual. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer la concejala es informar a los grupos políticos sobre el tema. Y el tema de las inversiones, no se han hecho todas las que se deberían. Y tampoco la previsión viene. En la propia previsión de inversiones que se vienen a hacer, faltan 400.000 euros. Y yo lo hice constar en la propia Comisión del Agua que faltaban 400.000 euros para alcanzar ese tope. Pero según lo que dice el señor Martínez Bermejo, se va por el 12%. Por lo tanto, hay mucho que mejorar para prestar un mejor servicio del agua en Valladolid. Concejala de Medio Ambiente. Bien, sobre la entidad bancaria, por ejemplo, que está pasando los recibos. En el Consejo de Administración de Aquaval hemos informado que hemos abierto un expediente a esta empresa precisamente porque algunos no han llegado, como ocurre en cualquier otro servicio. No es que no lleguen, en es el que te lo Consejo mandan de a un destino Administración diferente. del miércoles se hablará de la sentencia, si nos preguntan, y espero que usted pueda acudir a ese órgano porque a muchos, pues lamentablemente no puede acudir. Sobre los reventones, mira, lo más gracioso, y yo creo que la gente nos puede entender, entramos en el gobierno y empezó a haber averías y reventones que venía habiendo durante los últimos años. Ahora se llegó los hay incluso también, a decir ¿no? que era por el servicio público. Claro que los hay, pero como todo el mundo entenderá es porque era un mal mantenimiento durante muchísimos años, y eso lo llevamos ahí, hemos tenido ese problema. Y sobre las inversiones, yo creo que se pilla antes a un mentiroso que un cojo. En un año hemos movido 15 millones de euros entre ejecución, proyectos, porque el primer año hay que hacer muchos proyectos porque son muy importantes y muy grandes. De hecho, la obra de la avenida Gijón, por ejemplo, está abierta. No sé si piensa el señor Bermejo que no vamos a pagar a los que están haciendo la obra. Es decir, hay muchas obras que se han realizado en 2017. Modificación Pozo Bombeo Edar, proyecto Filtro Seras, proyecto Toma de Bocillo, depósito de Girón. Estamos recopilando toda esta información y la de la etapa anterior para dar la información a la ciudadanía. Entonces yo creo que es mejor que no se pueda mentir, vamos, en este tipo de aspectos. Señora Sánchez, su propio papel dice 2017, 934.000 euros comprometidos, pagados cero. No, pero... ¿Quién miente? Que no, sí, no. su papel. Pero mire, que no. y muy rápidamente, y esto yo, discúlpeme, lo siento, señora Sánchez, muy rápidamente. 10 segundos. Hay que cumplir las sentencias. Hay que cumplir las sentencias. No valen las que me gustan sí y las que no, no. Se podrá recurrir y se podrá ver que, como he dicho... Hay que cumplir las sentencias. Cobro ilegal, lo dice la sentencia, y coincido con lo que dice la señora Vicente.
Es que, vamos a ver, es que lo que está claro es que lo que dice la sentencia también muy claramente es que cuando las liquidaciones son firmes porque el precio del agua es el mismo, no hay ningún problema porque nadie ha reclamado, ni usted ha reclamado. Bueno, que nos vamos a probar a todos y además con muy buena nota. Buena nota, pero la sentencia firme es que llegan las noticias de la 1 de la tarde y ya está, así que no queda otra. Gracias. Gracias.